Las murallas del Kremlin tiemblan, no por el estruendo de un misil ni por la caída de una bomba, sino por un enemigo mucho más silencioso y devastador: el colapso económico. Rusia, que durante décadas presumió de ser un gigante energético y un refugio de estabilidad bajo el mando de Vladimir Putin, enfrenta hoy un derrumbe que amenaza con destruir el corazón mismo de su sistema de poder. Los números ya no cuadran, los rubros estratégicos se desmoronan y la población carga con un costo insoportable. Mientras los precios se disparan, los empleos desaparecen y las estanterías de los supermercados se vacían, el Kremlin gasta miles de millones en una guerra que parece no tener fin. Pero el golpe más inesperado no llega desde Occidente, sino desde Oriente. China, el socio al que Moscú se aferraba como último salvavidas, está cerrando las puertas de su sistema financiero. La pregunta que se impone es brutal: ¿puede sobrevivir el régimen de Putin cuando incluso su aliado más poderoso empieza a darle la espalda? Lo que está en juego no es solo la guerra en Ucrania, sino la supervivencia del propio Estado ruso. Durante más de 2 décadas, Vladimir Putin construyó un relato cuidadosamente diseñado: el de una Rusia fuerte, estable y capaz de resistir cualquier desafío externo. Ese relato se apoyaba en 2 pilares fundamentales. El primero, la riqueza energética. El segundo, el control político absoluto. La exportación de gas y petróleo convirtió a Moscú en un jugador indispensable para Europa y Asia, mientras los oligarcas servían de engranaje financiero que mantenía la economía en movimiento y al Kremlin en control. Pero ese modelo se ha roto. Las sanciones occidentales, la dependencia extrema de la renta energética y el costo descomunal de la guerra en Ucrania han colocado a la economía rusa en una situación crítica. A esta presión se suma un fenómeno aún más preocupante: la retirada gradual de China como socio económico de confianza. Lo que en el Kremlin se proclamaba como una alianza sin límites se está transformando en un muro de obstáculos financieros. Bancos chinos, temerosos de sanciones secundarias, han comenzado a frenar operaciones, retrasar pagos y bloquear transferencias. Para Rusia, cada vez más aislada, este es un golpe inesperado y devastador. La situación dentro del país refleja la magnitud del problema. La inflación golpea a las familias, el desempleo crece y millones de jóvenes emigran para escapar del servicio militar o la precariedad. El Ministerio de Trabajo reconoce que Rusia perderá casi 11 millones de trabajadores en los próximos años, una sangría humana que mina cualquier posibilidad de recuperación. En paralelo, la infraestructura energética rusa era su carta más poderosa en la mesa global, pero está siendo atacada con precisión quirúrgica. Refinerías bombardeadas, reservas menguantes y rutas de exportación bloqueadas convierten a la superpotencia energética en un actor cada vez más debilitado. Sin ingresos sólidos y con un gasto militar en ascenso, el Kremlin se ve forzado a quemar reservas a un ritmo insostenible. Lo que parecía un conflicto limitado a Ucrania se ha transformado en una amenaza existencial para todo el sistema ruso. No se trata solo de un choque militar, sino de un derrumbe económico, social y político que coloca a Putin contra la pared. La gran incógnita no es si habrá un costo para Rusia, sino cuánto tiempo más podrá sostener la ilusión de fortaleza antes de que la realidad la derrumbe por completo. Para entender el momento crítico que vive Rusia hoy, es necesario retroceder en el tiempo y observar cómo se tejió la aparente fortaleza económica del Kremlin. Tras el colapso de la Unión Soviética, la década de 1990 estuvo marcada por caos, hiperinflación y pérdida de poder global. Fue en ese escenario donde Putin ascendió al poder, prometiendo orden, estabilidad y la recuperación del prestigio nacional. El arma clave de esa recuperación fue el petróleo. Durante los primeros años de su mandato, los altos precios internacionales del crudo y del gas natural permitieron a Rusia acumular reservas financieras masivas. El Kremlin utilizó esos ingresos para pagar deudas, reconstruir parte del Estado y, sobre todo, consolidar su poder político interno. Así, nació la narrativa de Rusia como fortaleza energética, un país capaz de resistir sanciones y presiones gracias a su dominio sobre los recursos que Europa necesitaba. Durante la primera década del siglo XXI, esa estrategia funcionó. Moscú pudo soportar tensiones con Occidente, financiar modernización militar y alimentar la riqueza de los oligarcas. Sin embargo, el sistema tenía una vulnerabilidad profunda: la dependencia casi absoluta de los ingresos por exportación de hidrocarburos. Cada vez que el precio del petróleo caía, la economía rusa se tambaleaba. La guerra en Ucrania aceleró esa fragilidad. Las sanciones occidentales no solo limitaron el acceso a tecnología y capital extranjero, sino que forzaron a Moscú a vender su petróleo con fuertes descuentos a clientes asiáticos. Aunque China e India aparecieron como compradores alternativos, los márgenes se redujeron drásticamente. Rusia ya no era un proveedor estratégico con poder de fijar precios, sino un vendedor desesperado dispuesto a aceptar condiciones desfavorables. Al mismo tiempo, la guerra transformó el gasto público ruso.
Más del 40% del presupuesto federal se destina hoy a defensa y seguridad, dejando de lado sectores clave como salud, educación e infraestructura. Esto crea un dilema estratégico. Mientras más prolongado sea el conflicto, más profunda será la erosión del sistema económico. El otro elemento central del contexto es la posición de China. Durante años, el Kremlin apostó por Pekín como alternativa al deterioro de las relaciones con Occidente. Sin embargo, esa dependencia convirtió a Moscú en el socio menor de la relación. China aprovecha los descuentos energéticos, pero evita comprometer su sistema financiero. En un escenario donde Occidente controla gran parte de los mecanismos de sanción global, incluso Beijing prefiere limitar su exposición antes que arriesgar su economía. Así, Rusia se encuentra atrapada en lo que analistas llaman un corredor estrecho. Cualquier movimiento económico como subir impuestos, emitir dinero o recortar gastos genera nuevas crisis internas. El margen de maniobra estratégica se ha reducido al mínimo. El Kremlin, que alguna vez proyectó fortaleza basada en estabilidad y control, ahora enfrenta un escenario en el que cada decisión erosiona aún más su propio poder. La principal baza de Rusia, tanto en tiempos de paz como en guerra, siempre fue su capacidad energética. El petróleo y el gas no solo financiaron el aparato estatal, sino que se convirtieron en la carta de negociación más poderosa frente a Europa y Asia. Durante años, Moscú se presentó como un socio indispensable para el suministro energético global. Sin embargo, esa arma estratégica está perdiendo efectividad. Las sanciones han obligado a Rusia a vender crudo con descuentos que rondan los 20 a 30 dólares por barril respecto al precio internacional. Al mismo tiempo, los ataques ucranianos a refinerías y depósitos han dejado fuera de servicio alrededor del 13,5% de su capacidad de procesamiento, un golpe que reduce drásticamente la producción de combustibles. Esto significa que cada barril vendido genera menos ingresos y cada planta dañada aumenta los costos de reparación, mientras los beneficios caen. En el frente tecnológico, el aislamiento internacional ha paralizado sectores clave. La industria armamentística, históricamente dependiente de componentes extranjeros desde microchips hasta sistemas ópticos, enfrenta serias limitaciones. Para mantener la producción militar, Moscú recurre al contrabando, a intermediarios y a países dispuestos a arriesgar sanciones como Irán o Corea del Norte. Aún así, el suministro es irregular y las líneas de producción sufren retrasos. En cuanto a alianzas, la apuesta por China parecía una jugada maestra. Beijing absorbía volúmenes crecientes de gas y petróleo rusos, ofrecía alternativas tecnológicas y representaba un contrapeso geopolítico frente a Occidente. Pero la realidad es distinta. China impone condiciones cada vez más duras, exige descuentos agresivos y, lo más preocupante, sus bancos empiezan a restringir operaciones con Rusia. El riesgo de sanciones secundarias pesa más que la amistad proclamada en discursos. Incluso bancos regionales chinos han comenzado a rechazar transacciones, dejando a Moscú con flujos financieros más lentos y costosos. Frente a este panorama, Rusia intenta reforzar lazos con países del sur global, especialmente India, Turquía y algunas naciones de Medio Oriente y África. Sin embargo, ninguna de estas alianzas compensa la pérdida de acceso a los mercados europeos ni sustituye el rol financiero que China había desempeñado hasta ahora. En lo militar, Moscú todavía conserva una capacidad significativa, pero basada en un modelo cada vez más desgastado. El ejército depende de la movilización forzosa, de la compra de drones iraníes y de municiones norcoreanas. A nivel tecnológico, la falta de innovación propia se hace evidente. Mientras la OTAN moderniza sistemas con inteligencia artificial, guerra electrónica y armamento de precisión, Rusia lucha por mantener en funcionamiento equipos que carecen de repuestos adecuados. En resumen, las capacidades rusas se sostienen más por inercia y volumen que por modernización o solidez financiera. La alianza sin límites con China se resquebraja, las alternativas globales son insuficientes y la brecha tecnológica se amplía. Esto no solo debilita a Rusia en el presente, sino que reduce de manera crítica sus opciones estratégicas para el futuro. El Kremlin enfrenta un dilema que jamás imaginó. Durante años, Putin se presentó como el líder que había blindado a Rusia frente a cualquier amenaza, el hombre capaz de restaurar el poder perdido tras el colapso soviético. Pero hoy, la realidad es implacable. La economía se desangra, la población huye, las refinerías arden y, lo más sorprendente, su gran aliado empiezan a soltarle la mano. La pregunta ya no es si Rusia puede seguir librando la guerra, sino si puede sostenerse como Estado funcional. Cada semana, nuevas sanciones cercan sus rutas financieras. Cada mes, nuevos ataques reducen su capacidad de exportación. Y cada día, más familias sienten el peso de una crisis que ya no puede ocultarse tras la propaganda. En el corazón del Kremlin lo saben.
Si China no sostiene el pulso, el sistema entero podría derrumbarse mucho antes de lo que el propio Putin reconoce. Hoy, Rusia vive atrapada en un callejón económico sin salida. El presupuesto federal se consume en defensa, mientras las reservas se diluyen a un ritmo alarmante. El rublo continúa perdiendo valor, la inflación erosiona los salarios y la fuga de capitales vacía las cuentas que antes nutrían a los oligarcas y a la élite empresarial. A nivel social, el impacto es devastador. Las familias reducen consumo, los jóvenes emigran y la moral colectiva se desploma. En este escenario, el Kremlin intenta sostener la ilusión de estabilidad recurriendo a medidas desesperadas. Nacionalizaciones, controles de precios, represión política y propaganda constante. Pero ninguno de estos mecanismos resuelve la raíz del problema: la falta de ingresos sólidos y la creciente dependencia de aliados poco confiables. El futuro inmediato se perfila sombrío. Mientras Occidente intensifica sanciones y Ucrania multiplica ataques contra infraestructura crítica, China seguirá calibrando hasta qué punto conviene arriesgar su propio sistema financiero. Esa ambigüedad deja a Rusia en una posición frágil, cada vez más sola, con un horizonte donde el colapso económico podría convertirse en el factor decisivo que ponga fin a la era Putin. El mito de Rusia como fortaleza indestructible se está desmoronando. El Kremlin enfrenta una tormenta perfecta. Sanciones asfixiantes, ataques que reducen su poder energético, una sociedad exhausta y, lo más crítico, la retirada progresiva de China como sostén financiero. Lo que comenzó como una guerra para expandir influencia se ha transformado en un proceso de implosión interna. El colapso económico ya no es un riesgo lejano, sino una amenaza inmediata. Y cuando hasta los aliados más cercanos dudan en apoyar, el mensaje es claro. El tiempo del régimen de Putin se acorta y la cuenta regresiva ya ha comenzado.